Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos en otro miércoles más de Compliance en tu vida. Hoy ya 22 de abril de este 2026. Se ha ido volando el año y precisamente en estos dos programas que nos quedan en abril vamos a ver un tema, primero la introducción a un tema muy complicado, pero también analizado desde el punto de vista humano, desde el punto de vista integral de sociedad, considerando que todo lo que sucede y todas las leyes que emanen de nuestro Congreso de la Unión, pues tiene una afectación de forma directa o indirecta y tiene una finalidad. Y lógicamente será el tema de lo que ha sonado de Afores, así como vimos lo de la UIF, y lógicamente ya vimos en la UIF que ha sido algo mal entendido, pero lógicamente el espíritu de todas estas resoluciones, inclusive las de la Corte, tienen una razón de ser en base a las omisiones sociales de los ciudadanos que tenemos y que nos hacen vulnerables ante las circunstancias que estamos viviendo en México. Pero sin más preámbulo, lógicamente darles la bienvenida, de igual manera recordarles el evento del día 7 de mayo en las instalaciones del Centro de Estudios Avanzados de las Américas a las 17 horas, donde tendremos a Alfredo Calderón, al cual tuve la posibilidad de verlo antier en la ciudad de Pachuca, antier miércoles, para arreglar los detalles de ese gran evento en el cual vamos a estar conviviendo con Victoria IA, inteligencia artificial, en los algoritmos en materia penal. Eh, de igual manera, pues un gran y fuerte saludo a mi querido rector, doctor Salvador Ordaz Montes de Oca, al doctor eh, Juan Carlos Sánchez Magallán, que ahorita nos está desde Europa, que acabo de hablar con él, y como nuestro presidente honorario de la FENAL. De igual manera, no se olviden que es el primer evento de FENAL, conjuntamente con el SEAMER, de esta nueva presidencia. Para entrar sin más preámbulo, Víctor, bienvenido. Tu, tu apoyo y tu aporte es demasiado importante para nuestro entendimiento general, ya que si algo nos hemos olvidado es que la ley, antes que nada, fue y es un reclamo, y más en México, de una necesidad social. No son leyes que prevengan, son leyes que tratan de solucionar un problema y desde ahí está un problemón, pero entonces nacen de la sociedad, se crean en la sociedad, se crean en la vida cotidiana, pero que no hicimos nada a la sociedad para poder, a través de la familia o de los factores reales de poder, prevenirlo. Y por lo tanto, después viene la ley. Bienvenido, Víctor. Gracias por tu participación, como siempre. No, gracias a ti, José Antonio. Es un gusto estar en este espacio aprendiendo, ¿no? Aprendiendo de todas estas modificaciones legislativas que finalmente, como bien dices, afectan nuestra vida en sociedad y pues tenemos que estar siempre aprendiendo, informándonos al respecto y también complementándolo con estas reflexiones personales, ¿no? Desde el punto de vista ya como individuos, qué nos corresponde, qué podemos siempre hacer mejor, qué visión podemos tomar para, junto con estas legislaciones y con estos eh, supuestos tan importantes, poder conducirnos mejor en la vida. Bienvenido, como siempre, Víctor. Y empecemos, pero con un antecedente. Ayer me preguntaba un cliente precisamente, oiga, pero ¿qué tan fuerte está eso de la UIF, no? Que me van a bloquear las cuentas. Le digo, usted no tiene ningún problema.
oiga, y los integrantes y otras personas también, oiga, pero no, yo de los demás no puedo opinar. O sea, ¿qué debo de hacer? Pues hay recetas, claro, o sea, la situación es que no estamos acostumbrados a, primero, a que nos saquen de nuestro status quo, ¿sí? Y aquí Víctor nos ha dado muchas reflexiones de que si hay algo cierto es que todo cambia. Puede cambiar todo de un día para otro y todo cambia. Nada es estático, ¿no? Nada es estático, efectivamente. Entonces, las disposiciones, como nos dijo Ruth, y que vendrá la semana que entra la segunda parte, este, pues tiene un buen fin, un buen objetivo, todas las reglas de Gafi y todas las reglas para poder hacer una sociedad que destierre, que elimine de su núcleo actividades ilícitas, porque salimos perjudicados todos. Oye, sí, no, no, simplemente tenemos que volver a generar, a tejer esa, esa sociedad desde la familia, ese tejido social, volverlo a tejer paulatinamente, porque la inercia bajo la cual estuvimos fue precisamente que se destrozó ese tejido social. Sí, no lo tenemos, por eso tenemos una ausencia de preocupación por el prójimo y no me interesa tanto el prójimo, sino me interesa vivir en sociedad, ¿no? O sea, que puedas tú saber que siguiendo las reglas vas a llegar más temprano a tu trabajo, que siguiendo las reglas vas a tener menos problemas y menos fricciones con otro individuo. Sí, o sea, no estamos hablando de peace and love y de todos esos. No, estamos hablando simplemente de reglas sociales, los cuales no nos hemos atrevido a, a observar cuál es su objetivo y en qué nos pueden servir. Entonces, uno de los consejos son tres consejos esenciales, ¿no? Vigilar que mis depósitos no reciban, que mis cuentas bancarias no se reciban depósitos de los cuales no esté tributando. Mucha gente, y conozco a muchos que mencionan, esta es la cuenta fiscal, esta no es la, me va a pagar con tarjeta, o si va a querer factura o no factura, y me pone una cuenta. Eso es un foco rojo de que, de que existe de que le están dejando a la autoridad la puerta abierta para que ella con sus facultades pueda bloquearles enseguida. Sí, o sea, oye, es que no nos están dejando defendernos. Ya te defendiste. La ley se publicó en octubre, lo vimos la vez pasada, en octubre 2012. Llevas 14 años aprendiendo. ¿Cuándo vas a aprender? Sí, o sea, ¿cuándo vas a poder ver que lo que estás haciendo, más allá de que sea una situación fiscal, puedes, la gente te puede estar dando dinero mal habido, ¿sí? Y más cuando tú no realizas depósitos en efectivo. También ahí en las redes hay, si no, no te van a fiscalizar de más de 15,000 pesos en efectivo. Esto no es cierto. O sea, simplemente, si tú tienes una actividad mercantil al público en general y reportas al SAT las cantidades de ventas, pues meterás el efectivo, pues que vendas, ¿no? O sea, porque estás al público en general. Si eres una tienda Oxxo, si eres una cremería, si eres, o sea, si vendes fruta, pues digo, en la medida en que tú simplemente recibes el dinero en efectivo, no, no podrás estar haciendo una investigación de quién te compró, ¿no? Sí, pero sí saber que tú que tu papel es ingresar el recurso al banco y con ello tributarlo y evitarte problemas. No quieres, quieres cuenta fiscal y cuenta no fiscal. Bueno, ya está el primer detalle. El segundo detalle es, oye, yo sí presento mi declaración, recibo depósitos en efectivo o en transferencia, pero tengo varios depósitos de cantidades importantes. ¿A qué le llamo cantidades importantes? La gente se va con 1 millón, no, yo ya por la inteligencia artificial y por la WIF ya estoy catalogado en una cantidad de depósitos mensuales que puedo recibir. Sí, en mi caso, 40,000 pesos, ¿no? 40,000 pesos es lo que puedo recibir. De repente recibo 100,000, tengo que ir a avisar al banco. Tengo que decirle que voy a vender mi automóvil, mi chatarrita ahí de, de
frijol así del año 2020, 2016, 17 y lo voy a vender y lo voy a depositar, ¿ok? E informarlo al SAT, ¿sí? De que esa es una operación, si viene del mundo civil, no pagará impuestos porque es un seminuevo como persona física y si viene de actividad empresarial, pues tendrá que tener su propio curso, ¿no? Entonces, si todos estamos catalogados, pues cualquier rebote automáticamente enciende una alerta. Por más de un 20-25% de mis ingresos, pues lógicamente, y si no vienen de entidades que sean legalmente totalmente viables, y además con ciertas constancias de situación fiscal y con cierto cumplimiento fiscal, pues entonces se considera sospechoso. Sí, por eso, si yo voy a vender, ya sea mi automóvil, ya sea mi casa, mi departamento, aunque sea de interés social, tengo la obligación de ir a avisarle al banco que va a llegar ese dinero y también a través cómo se cura esa operación a través del notario, no hacer solamente contratos privados de compra-venta, sino a través del notario, ¿sí? A través tal vez de un crédito bancario, Infonavit, etcétera, cuando hay varios participantes, se cura la operación, o sea, se elimina la presunción porque entonces hay otros intervinientes, ¿de acuerdo? Y, oye, eso de tanditas, pues sí, también las tanditas y todas esas cosas que hace la gente, sí, eso representa un ingreso acumulable, nos guste o no, no es un préstamo como tal, sí, y no llevan las reglas de préstamo, y por lo tanto se están poniendo en el supuesto. ¿De acuerdo? Las donaciones entre familia, si no lo manifiestan al SAT como ingreso exento y no hay tronco, y no hay tronco común, también no hay un tronco del cual yo provenga, que es de padre, hijos, nietos, etcétera, también tiene que pagar impuestos y si no se pagan, automáticamente me pongo en supuestos de, oye, yo presto mi tarjeta. Ah, bueno, pues al prestar la tarjeta y no tener una actividad empresarial, también me estoy poniendo en el supuesto. Es decir, hay varias situaciones y conductas que realizamos las cuales nos ponen en riesgo y que hoy es para ayudar. Hay formas benéficas de apoyar, pero por ejemplo, si alguien requiere un crédito y yo le presto en lugar de decirle y de apoyarlo con actividades para que él vaya al banco y obtenga su recurso, no lo estoy ayudando. Lo estoy perjudicando desde el punto de vista de que lo estoy sometiendo a mi control. O sea, hay una entidad en la sociedad que se llaman bancos no agiotistas, ¿de acuerdo? Porque hasta ahí hay delincuencia organizada y por eso les mencioné que se incluyó el año pasado, el 17 de julio del 2025, una reforma a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero donde se incluía el, el capítulo de los títulos de crédito para considerarlos riesgosos en materia de prevención de lavado de dinero, ¿no? Pero entonces, Víctor, estos pequeños consejos lo que nos hace ver es que nos acostumbramos a muchas cosas y me llamó mucho la atención la vez pasada que tú me decías los valores. Sí me preocupa porque entonces tenemos una sociedad con valores diversos, los cuales hay que transformar, pero ¿cómo transformarlos cuando no tienes buenos ejemplos con el núcleo con el que te relacionas, Víctor? Sí, digo, escuchándote, creo que nos das como muy buenos ejemplos, ¿no? De situaciones reales eh, a las cuales debemos de tener como mucho más cuidado. Y creo que para mí ¿no? Desde el punto de vista del individuo, es aquí donde viene eh, el cambio, ¿no? El cambio de actitud, ¿no? Como cuando te escucho y nos planteas todos estos escenarios que debemos de considerar, que debemos de considerar los riesgos. Creo que es muy importante el cambio de actitud que tiene que haber en las personas, que tiene que haber en mí como individuo para poder
correr menos esos riesgos, ¿no? ¿Y cómo voy a correr menos esos riesgos? Pues evidentemente sí con esta información de las nuevas regulaciones, ¿no? Que nos das y también eh, cómo desde mi ética personal, ¿no? Puedo yo ir eh, transformando mi actitud a incorporar todos estos aspectos que nos mencionas que son tan importantes y irlo también mezclando con mi propia ética personal para precisamente correr menos riesgos. Yo creo que finalmente lo que queremos cuando te escucho es no estar en riesgo, ¿no? Finalmente, si tengo que pagar eh, más impuestos o si tengo que ser más meticuloso en mis declaraciones, más cuidadoso en mi manera de gastar el dinero, de comprobar lo que gasto, de comprobar lo que ingresa. Si tengo que tener todo ese nuevo, todo ese nuevo cuidado, esa meticulosidad, creo que al final es porque queremos eh, tener menos riesgos, tener una vida más tranquila, más armoniosa, financiera y socialmente también, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, creo que ahí viene el cambio de actitud, ¿no? Más que sentirnos amenazados, como muchas veces sucede con esto, el sentir que todo esto me amenaza, el sentir que debo de ser más cuidadoso, el que debo de tener más cuidado, el que debo de ser más ético, ¿no? Y ahí es donde vienen los valores, ¿no? Porque al final lo que es bueno para ti, ¿no? Es bueno para todos. Y bajo esa premisa, pues podemos tener una mucho mejor actitud que de resistencia, que de temor, ¿no? Creo que más bien como de incorporarlo como un valor adecuado en el que mis riesgos se minimicen y mi tranquilidad se maximice. Claro, porque además, si tú observas las redes y los medios, pocos son los canales de información que nos pueden realmente brindar una visión integral. Antes de entrar al programa, precisamente hablaba de que de que damos visiones parciales de la realidad y lo sometemos a nuestros valores, ¿sí? Entonces, lógicamente, creo que la prevención, a ver si, porque es una pregunta real hacia tu conocimiento, tu vasto conocimiento, decir, oye, la planeación como que no se nos da, ¿no? Como que no tenemos una planeación de lo que va a ser mi vida en 10 años, porque hay que tomar en cuenta que en algunos videos también se menciona, ¿no? El que no tiene a dónde, el que no sabe a dónde ir, pues ya llegó, y si ya llegó, pues entonces no sabe qué hacer. Y entonces lo único que tiene que hacer es vivir, pero hasta vivir representa un riesgo. Sí, o sea, hasta no hacer nada representa un riesgo. Sí, o sea, diario la vida nos pone a prueba. Y y como que es una cultura en la cual no hemos tenido esa ese espíritu de poder indagar más, ver lo benéfico y lo perjudicial de las cosas, no porque las leyes tengan algo perjudicial, sino porque de acuerdo a nuestros valores lo podemos ver así, no porque sea así. Ninguna ley tiene como finalidad realmente perjudicar al individuo en lo específico, sino tiene como finalidad ver el bien común y el orden público, ¿sí? Oye, que algunos se van a ver afectados porque sus valores no se han acomodado, alineado a esta nueva inercia de toda una sociedad, ¿sí? Es ahí donde la pregunta viene, o sea, ¿qué tan complicado está, ves tú en tu práctica diaria? Porque a mí me llegan ya, pues la gente muerta, ¿no? O sea, que voy, y no muerto por un cadáver, sino los asuntos están muertos o ya están en terapia intensiva, ¿no? Porque ya cuando vas con el abogado, no fuiste a ver una plática, aunque no te gustara, ¿sí? Sino fuiste a ver que
que ya está habiendo conflicto y que lógicamente no hay manera de solucionarlo más que a través del litigio, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy complicado porque el derecho viene del autoritarismo para conservar el orden público y el bien común a para que haya una racionalización. Me gustó mucho que ayer hubo un gran congreso de la prevención del delito, ¿sí? Pero, y también lo tuvimos con Ernestina Godoy cuando fue fiscal de la Ciudad de México, en mi participación como consejero suplente ahí de la fiscalía, pero eh, no veo muchas personas y muchos foros hablando y en el día a día de ver, oye, esto tiene solución. Nada más te espantan. Afores, cuidado con tu dinero. No es cierto, es mentira. Ahorita lo vamos a ver, esta primera etapa. Oye, te van a congelar la cuenta. Oye, es que me está afectando mucho. Yo a un cliente le dije ayer, oye, es que son muchos éxitos. Y le digo, sí, pero, pero a veces las cosas son caras. Pues sí, pero es bien fácil, pues nada más cambia y verás diferentes resultados, ¿no? O sea, tal vez con todo tipo de servicio, inclusive el tuyo, el mío, tienen costos y por lo tanto tienen un nivel de prestación de servicios y hay diferentes niveles de prestación de servicios, ¿sí? Pueden ir Mm. con psicólogos, con todas esas cosas, pero aquí lo principal es que nos nazca la duda de que realmente todo lo que nos dicen, porque no veo a nadie que nos ayude, salvo cuando van contigo a terapia o cuando ya llegan conmigo, pero realmente no hay medios que nos hablen de cómo estar aceptando una realidad, porque hay cosas que podré cambiar, hay cosas que no, Víctor. Sí, así es. Yo creo que, mira, ante los cambios y muchas veces lo que tú nos confrontas aquí son cambios, ¿no? Sí, Son sí, sí. cambios grandes que de repente surgen y ante esos cambios es muy natural resistencia, ¿no? Que mi primer reacción ante un cambio sea resistirme, que me amenace, que siente, Que sientas amenaza. que sienta yo un cierto grado de amenaza. Pero no debemos de olvidar que hay algo maravilloso que yo veo en, en el instituto, ¿no? Con los consultantes todos los días. Y que es que podemos, fíjate, que podemos siempre ser muy, em, de tener mucho diálogo con nuestros propios valores, con lo que rige nuestros comportamientos. O sea, el, definitivamente lo que rige mi comportamiento van a ser precisamente mis valores, ¿no? Y si de repente por fuera se me impone uno nuevo, ¿no? Como Ajá. puede ser el caso de una legislación en el que se me está imponiendo un nuevo, un valor por obligatoriedad, pues imagínate, se vuelve como muy amenazante para mí. Pero algo que yo veo maravilloso es que siempre tenemos la posibilidad de negociar esos valores, de poderlos ir incorporando poco a poco. Eso es Eso todo, de a tu manera. ajá, es un poco de ir negociando, de ir dialogando con los valores, con estas nuevas, em, digamos, disposiciones con las que tengo que cumplir, que se vuelven reflejo también de un valor social, de un valor eh, de aportación. O sea, muchas cosas necesito también encontrarle el sentido y también empezarlo a dialogar conmigo mismo para irlo incorporando. Y entonces, los seres humanos, ante el cambio y ante la amenaza, la resistencia que me da, que puedo yo tener ante el cambio, puedo empezarlo a dialogar. Y a lo mejor no va a ser inmediato, ¿sí? A lo mejor mi amenaza va a ser muy grande al principio y mi resistencia muy grande, pero la maravilla es que puedo empezarlo a dialogar.
¿no? A dialogar conmigo mismo. Por eso muchas veces se dicen que los valores son dialógicos, porque dialogo yo con todos esos que están a mi alrededor, dialogan con los míos y puedo ir negociando, puedo ir cambiando, puedo ir incluso incorporando nuevos valores. Y en ese sentido, ir disminuyendo la sensación de amenaza y la resistencia al cambio también. Pero es natural que haya esta necesidad de un diálogo, ¿no? De un diálogo entre lo que se me obliga por fuera, muchas veces, ¿no? Y lo interno, lo propio, lo importante para mí. Entonces es bueno, ¿no? Estos espacios en donde podamos empezar a abrir ese diálogo, ¿no? Entre lo que tengo que hacer y lo que estoy dispuesto a hacer, ¿no? Y cómo ir empezándolo a dialogar, ¿no? Cuando nos dices, han pasado 14 años de la ley, Sí. ¿no? Bueno, pues a lo mejor se han pasado sin dialogarlo, ¿no? Exactamente. Y ya es hora de empezarlo a dialogar mucho más seriamente. Claro. No, no, sí, tiene razón, porque, por ejemplo, primero, como hemos mencionado aquí, el presidente Felipe Calderón hace una vacatio legis de 6 meses, se lo deja a Enrique Peña Nieto. Cuando entra la ley, vemos que internacionalmente tenemos 40 recomendaciones que no tenemos ninguna en México instalada. Es decir, eso nos trae consigo que nuestra forma de hacer negocios, nuestra forma de generar economía, no tenía preparación, más allá de delincuencia organizada, etcétera. No sabíamos, no teníamos la prevención, no teníamos los candados para proteger nuestra economía. Es decir, la manejábamos bajo, ahora que te entiendo, bajo ciertos valores que considerábamos pues una verdad absoluta, ¿sí? Pero que al momento en que empezamos también a hacer el consenso y a ver en qué momento van entrando esas recomendaciones de Gafi, se observa precisamente que no va a ser tan fácil aplicarlas, porque ya estamos acostumbrados a vivir de una manera, a hacer de una manera, y la legislación nos permitía, no era la esencia haber permitido muchas cosas, como la facturación falsa, o ir a hacer facturación en Santo Domingo como hacía mucha gente, o, o tratar de inventar gastos, o sea, no, ya traían ciertos hábitos. Luego me Mm. acuerdo que muchas gentes en los noventas decían: "Ve a la gasolinera, dale 100 pesos, 50 pesos, que te den un bloc de notas y ahí llénalas", ¿no? O sea, imagínate, ¿no? En aquellos tiempos, o sea, todos traemos un evasor dentro, lo cual debemos de disciplinar. O sea, oye, es que estuvo mal. No, es que era un valor en el cual, oye, no es que el gobierno tiene toda la culpa. Hemos ido reflexionando, razonando de que esa excusa pues no la tienen los países que realmente tienen un compromiso social y que realmente cumplen con su obligación integral. O sea, debemos de ir cambiando. Como tú dices, son 14 años, pero que precisamente la última reforma y solamente llevamos 16 recomendaciones de Gafi, todavía nos falta bastante y eso quiere representar que realmente es muy complicado cambiar los valores bajo los cuales te estás, pero también es cierto, y te voy a decir otra cosa ahí, que no sé cómo lo trates tú en análisis de temperamento, pero en derecho es el que sufre ignora, ¿sí? O sea, porque ignora la ley. Y segundo, si tú no te das cuenta en qué, en qué grado, en qué porcentaje estás aleccionado o te conduces conforme a derecho, ¿sí? Estás en gravísimo riesgo. ¿Por qué? Oye, es que yo de acuerdo a las leyes, cumplo con las leyes al 80%. Ah, bueno, mucho cuidado con el 20%, ¿eh? Porque el 20% puede complicarte todo el 80%. Pero las personas que no han hecho ese análisis están en riesgo y son las que están hablando sin Puede ser. conocimiento, Víctor. Entonces, es muy difícil cambiar esos valores. ¿Qué podemos hacer para
para acelerar ese proceso, Víctor, porque parece que, digo, al final no me gustaba, pero si a una generación 20 años, sí, una generación está haciendo casi 25 años en asimilar un conocimiento. Entonces, viéndolo de ese punto de vista, pues nos faltan 9, ¿no? Sí, pero fíjate, esta obligatoriedad, ¿no? De la que nos hablas, y mencionando básicamente las recomendaciones de Gafi, yo creo que tienen un, yo creo que tienen un valor implícito muy positivo, que es el no volverte parte de de una economía delictiva, ¿no? Yo creo que atrás de eso hay algo como muy, un valor muy, muy rescatable, ¿no? Cuando vemos, ¿no? Todo este crimen organizado y todo lo que implica y todo lo que, eh, ¿no? El daño terrible que se genera socialmente, el no querer ser parte de eso, ¿no? Creo que tiene un gran sentido. Claro, Y lo más interesante es que cuando yo ne- negocio con mis valores y con estos valores de alguna manera impuestos externamente, cuando hago este diálogo, yo finalmente tomo decisiones de cómo comportarme, tomo decisiones de, de cómo va a ser mi comportamiento, porque pareciera que los valores pueden ser muy implícitos, pero no, no son tan implícitos. Yo decido mi comportamiento, yo decido. Cuando es un comportamiento basado en mi ética, en mis valores, decido cómo comportarme. No son reacciones, ¿sí? Innatas y sin análisis, ¿no? Sino que yo tomo decisiones. Entonces, creo que cuando tú nos dices, este es el valor obligatorio, y tiene que dialogar ese valor obligatorio con mi propia ética personal. Cuando claro. empieza ese diálogo, ¿sí? La decisión es muy válida de decidir, yo decido no ser parte de eso, ¿no? Continuar en el riesgo. O decido continuar en el riesgo, Sí, ¿verdad? claro. Sí. O decido no correr más riesgos, ¿no? Pero si te fijas cómo tiene mucho que ver primero este diálogo, ¿no? Entre lo obligatorio y lo personal, y después esta decisión, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita no decidimos totalmente, decidimos el 80-20 o el 75-25, pero eventualmente creo que eh, viendo también los beneficios, podemos ir decidiendo más, más a favor del, del 100%, ¿no? De no ser parte de eso que no es parte de mis valores. Puedo decidir. Mi comportamiento es una decisión y puedo decidirlo cuando tengo de- la información y cuando tengo este diálogo también. Pero lo que debemos de lo que me estás tú ahorita abres la pauta, precisamente para poder ver que si tú tienes el derecho de decidir después del diálogo, de estar en 20-80, ¿no? 20 derecho y 80, yo tengo que ser lo bastante hábil para poder entender que no me conviene una relación con ese tipo de persona. Porque les envié una noticia que es la que estaba buscando, en la cual ya Estados Unidos da de que uno de los narcotraficantes dice, quiero que todos aquellos les cancelen visa y cuentas bancarias de todos aquellos con los que hayan tenido ramificaciones, ¿sí? O sea, lo que tú hablabas ahorita, o sea, la intención de Gafi es esa, la intención de seguir ciertas reglas, es no criminalizar es no narcotizar la economía, ¿no? Definitivamente, pero también entender de que no, con nuestros amigos, conocidos, familia, etcétera, hacerlos, hacerlos partícipes del riesgo que estamos viviendo, como, como
dentro de un tejido social que se que ya no existe, que hay que volver a rehacer y que debe de hacerse en base a una verdad. La legal es muy violenta a veces, ¿no? O sea, decir: "Oye, es muy duro la obligatoriedad", como tú lo mencionas, pero sí es muy importante racionalizar esa obligatoriedad que no es caprichosa, sino tiene un fin objetivo, pero y a través de otras formas de comunicarlo, porque si no, nos Ujú. ponen en riesgo a todos aquellos que simplemente tienen buena fe y la ley ya nos está culpando de esa omisión por comisión que aquí hemos hablado, ¿sí? Y omisión y omisión por desconocimiento, omisión en primer grado, etcétera, todas esas, pero al final de cuentas, lo que debemos de entender es que ese análisis cada persona lo debemos de hacer de cada individuo, porque si bien es cierto que el derecho es de cada persona, también el yo involucrarme inconscientemente también es un derecho que debo de en un momento dado de informarme más, ¿no? Así es, pero fíjate, dijiste una palabra clave, que es tejido social. El tejido social es, dentro de toda esta Obligatoriedad. obligatoriedad, Obligatoriedad. obligatoriedad, perdón, y, y lo propio, ¿sí? Está también lo social. Y eso es imprescindible. Toda la gente que se acerca al instituto, ¿sí? Viene precisamente con lo propio, a lo mejor dañado, en crisis, confundido, ¿sí? Le Pero quedaron mal, sí, sí, fue presa de muchas mentiras, etcétera. exacto. Pero viene con lo propio y viene a tratar lo propio, pero siempre, siempre, siempre terminamos abriendo la ventana de los demás, ¿no? Claro, ¿Y qué pasa con los demás? ¿Y cómo están tus relaciones con los demás? ¿No? ¿Y cómo está tu tejido social? Y creo que también es algo que se tiene que empezar a tejer de manera diferente, ¿no? entonces compartes conmigo el punto de vista de que la forma del tejido social en que estuvo sirvió en su momento, nos sacó Así adelante, es, sobrevivimos, pero ya no podemos, pero eso había que tirarlo a la ya, basura, pero recopilándolo, no nada más tirándolo, aceptando lo bueno y claro. transformando aquellas conductas, ¿no? Entonces, Aceptando, más que, digo, sí, claro, aceptando lo bueno, pero también aprendiendo de lo pasado, ¿no? Aprendiendo de lo que no funcionó y ejerciendo nuevas maneras a través de este diálogo entre lo obligatorio, lo propio, pero también lo social, también los demás. ¿Qué es bueno para todo esto? No solo para mí, no solo para, para seguir las leyes, para seguir lo obligatorio, sino también que es bueno en el sentido de la armonía social, porque lo social se oye ajeno cuando ponemos como el tejido social, pero el tejido social es la gente importante para mí también, ¿sí? claro, Y también la que no es tan importante para mí, también. ¿Sí? Entonces, eso lo hace complejo, pero a la vez muy, muy relevante. Tenemos que también empezar a tejer a tejer esas relaciones de diferente manera, ¿no? claro. Iban a decir la gente que nos ve o resulta ser que es un tema de afores. No, definitivamente, claro que tiene relación. Porque la Afore tiene que ver con el tejido social, la historia, tú mencionabas, debemos de aprender del pasado, de esa ley 73, de en un momento dado ver cuáles han sido los sistemas de seguridad que hubiéramos tenido, cuáles han sido las experiencias, porque muchos son jóvenes y no saben lo que vivimos y no saben por qué la ley 73. Ahorita es fácil a toro pasado poder opinar que la ley 73 tenía 10 años solamente de cotizar y la nueva tiene más años, pero eran otros tiempos, vivíamos menos, ¿sí? Y además, sociedad que no invierte en su país
sociedad y familias que no invierten, que no tienen un ciclo virtuoso, están condenadas a vivir simplemente de apoyos. Para mí la media es, y una realidad social que creo que tú vas a compartir en este punto es, México no es aquellos doctores en derecho o doctores en lo que sea, de tantos estudios, ese no es el México. El México es la media entre ese doctor y cuántas gentes, y hasta el último mexicano, que no tiene estudios, ¿sí? Y si sacas una media, verás que nos falta mucho trabajo por hacer, porque por mucho que haga aquella persona que estudió doctorado y sigue estudiando, si no regresa a rehacer el tejido social, estamos perdidos, Víctor. Y con tu conocimiento no regresas a lo que te dediques, a regenerar ese tejido social con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos, porque el día de hoy, si algo me llevo de aquí, de esta plática, es que realmente coincidimos ambos, tanto mi derecho como tu análisis del temperamento, que el tejido social hay que volverlo a rehacer, a reconformar, a reconstruir, porque la forma en que muchas gentes lo consideraron sirvió para sobrevivir, no sirve para este siglo XXI como lo tenemos, ¿no, Víctor? Y lógicamente, ahorita ya nada más un poquito de afores vamos a empezar a hablar de los sistemas del pasado, porque la ley 73 es muy bella su historia. A mí cambió mi forma de conceptualizar el derecho por dos cosas, Víctor. Cuando vi que era útil para ayudar a mi segundo padre. Segundo, cuando vi que era útil, lo experimenté también para arreglar mi vida. Sí, sí. Y la tercera, saber que el espíritu, que podré no estar de acuerdo con el espíritu de la ley, pero si el espíritu era bueno para la sociedad, tenía yo que hacer un esfuerzo para entender y subirme al tren de la sociedad. Son tres cosas esenciales, y eso me cambió la vida para la asimilación del derecho. ¿Cómo ves, Víctor? Muy bien, me parece muy valioso esta reflexión que haces, ¿no? De que el tejido social somos todos, ¿no? No es el tejido social allá afuera, ¿no? Es el tejido social del que soy parte, ¿no? Y eso creo que me parece como muy, muy relevante. Y bueno, no sé, también mencionas esta parte del Afore, ¿no? Que, eh, ¿no? Que vemos, por un lado, cómo la Obligatoriedad. obligatoriedad, perdón, cómo la obligatoriedad de las cuestiones de la economía en el narcotráfico, que no quiero ser parte, ¿no? Surgen y ahorita también surgen cosas relacionadas con los afores, ¿no? Que es por un lado, ¿no? Cuando soy parte de una economía y soy económicamente activo, y después cuando ya no lo soy, ¿no? Y, Exactamente. y ambas amenazan y ambas traen cambios y ambas traen, ¿no? Cosas que a lo mejor me cuesta trabajo a mí digerir, eh, adaptarme, ¿no? Negociar con todas esas nuevas disposiciones, ¿no? En diferentes etapas de la vida, ¿no? Porque mientras en una estoy siendo económicamente activo y estoy en el riesgo de caer ahí y no querer caer, de repente en la otra etapa es donde se viene toda una nueva etapa de la vida, ¿no? Que puede, que puede ser de mucha crisis, fíjate, también, Claro. que creo que eso vale también la pena quizá mencionarlo después con más detalle. Sí, por eso es en dos partes. A ver, y para un pequeño resumen de la historia. Ley 73, antes no teníamos como tal un sistema de seguridad en el mundo. Se trabajó, pues veníamos de la Primera Guerra, Segunda Guerra, eran patrones que pues esclavizaban casi a sus empleados, ¿no? Y lógicamente México empieza y en una economía pues muy rústica, muy primaria, ¿no? Del trueque digo, a pesar de que teníamos esos claroscuros de, por ejemplo, de Uruchurto, del Gran México, de la Ciudad de México, que por eso se hizo Distrito Federal, para poder analizar de que en ese territorio no iba a existir
un gobierno más que el gobierno federal que iba a poder dar sus reglas y por eso lo nombraba el gobierno de la República, porque decía, donde van a estar los poderes, no puede hacer la gente lo que quiera, sino tiene que haber un orden público y tenemos que ser la punta de lanza del orden de todo el país. ¿De acuerdo? Y por eso los proyectos del metro desde los 60, 70, etcétera. Entonces, nace la ley 73, pero, y lógicamente se van muchos fondos, se hacen se llenan esos fondos para el retiro iniciales en aquellos seguros, que era el seguro de retiro, no era Afores, ¿sí? Y que muchos dicen, oye, es que los gobiernos pasados robaron. No, a ver, en su momento tampoco hay que ser ni, ni izquierdista ni derechista ni centro. Hay que hablar con la realidad. La estructura del país en materia de salud pública fue creada con nuestros fondos y con el fondo de nuestros padres de los años 70. O sea, es decir, tomaron dinero con la finalidad de generar estructura para hacerlo más verdes, para hacer para hacer grandes complejos que el día de hoy siguen utilizándose. Y las clínicas, es decir, un país sin inversión, como una familia sin inversión, no llega a ningún lado. Tú hablaste de una cosa esencial y con eso vamos a ir cerrando porque ya vamos a llegar. Este, que en un momento dado es ver la situación de forma integral, ¿no? Al final, nosotros tenemos una economía con el 56% de informalidad. Va a haber dos tipos de Méxicos. Aquel México que fue formal y que yo les dije por qué tomé la primera decisión, aunque representaba en mi vida ganar menos, que fue irme a la formalidad laboral como empleado, recibiendo el salario mínimo profesional técnico en ese momento, ¿sí? En 86. Cambio de que yo sí sabía a esa edad, 17 años, que iba a llegar a ser viejo y que iba a necesitar apoyo integral de mi fuerza de trabajo, no es del dinero de la sociedad, no es de los impuestos de la sociedad, es de mi trabajo y de mi ahorro, que como no me enseñaron a ahorrar, pues ahorro a través de lo que no tengo la posibilidad de tocar, pero que sí mi trabajo y mi patrón aportaban un poco, ¿sí? Con esa ley 73, ¿sí? Y entonces, sí hicieron eso en ese momento, sí, tomaron fondos para hacer una estructura, pero esto es, las Afores es más ligado a la familia de lo que nos imaginamos. Si en la familia no hay un orden para poder visualizar primero, de qué lado de la historia vas a estar, de la formalidad o de la informalidad. Porque si estás en la informalidad, acepto lo que dijo Víctor, que generen sus propios valores. Pero entonces, un problema grave, porque cuando se lleguen ciertas circunstancias, van a estar en desventaja y no van a poder solventar muchas cosas. O del otro lado, entonces, esa es la primera antes de ver todo lo que pasó y esta ley que se publicó, que es la que todo mundo habla, el 9 de abril 2026, es la ley para o sea, reciente, aquí hace unos días, la ley para el fomento de la inversión en infraestructura estratégica para el desarrollo con bienestar. ¿De acuerdo? Esa es la ley que estaremos analizando la semana que entra, con todo y otra vez volver un poco ya arrancando de aquí lo de las Afores, pero estudiemos lo que pasó antes. La media, no vivíamos más de 50 años cuando se publicó la ley 73. Eran los más viejos. Sí llegaba gente a 70, etcétera, pero era uno que otro, ¿de acuerdo? Entonces 10 años era pedir mucho cuando la ley empezaba, porque muchos no eran jóvenes, sino ya tenían sus 30, sus 25, 30 años y ya no iban a llegar a 10 años de cotizar. Esa es la primera reflexión que quiero decir y con eso me iría, Víctor, de que hay que trabajar mucho en el tejido social. Víctor, ¿con qué te irías? Sí, pues sí, estas diferentes etapas de la vida que requieren de diferentes respuestas mías, ¿no? Entonces, sí, me parece como muy importante el hablarlo aquí. Pues creo que esto de las Afores también lo podemos seguir platicando, ¿verdad? Será importante también ampliarlo un poco. Claro, claro, cuenta con ello. Esa ley se publicó, vuelvo a repetir, el 9 de abril.
de este 2026. Recordarles el evento del 7 de mayo en el Centro de Estudios Avanzados de las Américas, el cual también se abrirá la señal para todos aquellos que requieren que les sea de utilidad convivir con Victoria IA de vía remota. Sí, ahí en el CEAMER, ustedes ponen www.ceamer.org.edu. Sí, y ahí pueden ustedes entrar para ver realmente aquí vamos a seguir pasando la publicidad. Ya estamos a 2 semanas, de mañana en 2 semanas, sí, para el evento, en el cual ahí estaremos deseosos que nos acompañen. Agradecerle a todos, a la producción y a ti, Víctor, por tu gran apoyo, y creo que hoy nos vamos con esa labor, poder saber cuál es mi riesgo con el que vivo y decirle a alguien, me aceptas aunque soy 80-20 o 20-80 y no precisamente esa edad, sí, y la otra es aprendamos, tomemos decisiones en libertad, así sea en riesgo, pero no metamos a otros en riesgo, ¿no, Víctor? Claro, claro. Siendo siempre Responsable. conscientes, ¿no? Y del tejido social al que pertenecemos, claro. Hasta la próxima, gracias producción, nos vemos el próximo miércoles.